Ya jóvenes, dentro de los proyectos del mundo Linux, eh, hay una plataforma o una distribución que es, a diferencia de todas las distribuciones que pueden conocer ustedes de Linux, es una distribución de pago, ¿ya? Y esta plataforma se llama Red Hat. Red Hat hoy día es una corporación que desarrolla software basado en el kernel Linux, de las más potentes o de las más completas que existe hoy día disponibles para nosotros. Pero, ¿cuál es la gran diferencia que tiene? Es que estas distribuciones son de pago. Por lo tanto, uno paga por el uso del soporte técnico, ¿cierto? CentOS es un proyecto que es financiado por Red Hat. Y nosotros eventualmente no vamos a poder usar Red Hat. ¿Por qué? Porque hay que pagar licenciamiento por uso, ¿cierto? Y es demasiado caro. Entonces, para poder virtualizar y hacer este trabajo, nosotros vamos a ocupar un proyecto llamado CentOS. ¿Qué es la diferencia de CentOS con Red Hat? Que en realidad CentOS es el hermano pequeño de Red Hat. La plataforma Red Hat, o la empresa, esta organización, financia, ¿cierto?, a este proyecto. Por lo tanto, ¿qué es lo que se usa de Red Hat en CentOS? Lo mismo, el kernel, el mismo sistema operativo, la misma interfaz gráfica. ¿Y en qué es lo que cambia? ¿Qué será la única diferencia que tiene? Que no hay soporte, ¿cierto? No se paga por el soporte técnico. Por lo tanto, ¿para qué se creó este proyecto orientado a servidores? Para que sea el primer pie, para que un administrador de sistemas se interese por el mundo CentOS y luego pase a la parte de pago, pase a Red Hat, ¿cierto? Es como cuando va al supermercado y tiene la muestra gratis, ¿cierto? Prueba la muestra gratis del producto y luego de ello, quiero comprar el producto oficial. Entonces, para nosotros sería el primer paso entrar en el mundo CentOS y luego que una vez usted ya lo use, trabaje con él, conozca su funcionamiento y lo implemente en una empresa, pase a Red Hat, ¿cierto? Ese es el orden con que trabaja esta plataforma. Red Hat financia el proyecto CentOS, que es preparado para servidores, pero también financia otro proyecto que se llama Fedora, ¿cierto? ¿Y cuál es Fedora? ¿Cuál es el enfoque de Fedora? Es también un proyecto libre, financiado por Red Hat, pero orientado a sistemas operativos de escritorio, ¿cierto? Por lo tanto, para el mundo del usuario de escritorio, tengo Fedora, para el mundo de los servidores tengo CentOS, ¿cierto? Y también son los dos basados en el mismo kernel de Red Hat. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las apreciaciones. Una vez que pasamos de los dos mundos, pasamos a Red Hat. Algo que hay que conocer, jóvenes, que sobre CentOS, sobre Red Hat, sobre Fedora, que son la distribución con que vamos a trabajar nosotros, es que los paquetes de instalación son distintos a los que ustedes están quizás familiarizados con los paquetes de Debian, ¿ya? Por ejemplo, este mundo de CentOS, de Fedora, trabaja con los paquetes llamados RPM, ¿ya? RPM, que significa, de hecho el nombre lo da, Red Hat Package Management, que es un administrador de paquetes de Red Hat. Y estos paquetes son los que bajan todos los contenidos para instalar cualquier programa. RPM. En el mundo de Linux también existen, ¿cierto?, otras áreas, por ejemplo Debian, SUSE, ¿ya?, en las cuales usan los paquetes llamados .tar, ¿cierto? .tar. Y estos también son paquetes de instalación. Estos paquetes se instalan con un comando y estos también se instalan con un comando muy similar. Por ejemplo, los paquetes .tar de Ubuntu, los paquetes .tar de Debian, que son de la misma familia, se instalan con el comando apt-get, ¿cierto? Y algo más, apt-get install, revoke, ¿cierto? Purge y otro. Acá, nosotros también vamos a usar los paquetes y también se instalan con comandos muy similares a los apt-get, ¿ya? Para que apliquemos. También van a existir los install y el nombre del paquete a instalar. La diferencia es que aquí el apt-get se olvida y se aplica el install directamente. Install, por ejemplo, Apache. En vez de apt-get install, install Apache. Pero por lo tanto el objetivo es el mismo. Los RPM son los paquetes para trabajar sistemas operativos del mundo Red Hat y los paquetes TAR son para bajar paquetes del mundo Debian, ¿cierto? ¿Es TAN? ¿Cuál? TAR. 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 Ah, TAR. una R al final. Una R al final, TAR. ¿Qué parece? Sí. Los dos son similares, bajan de servidores, bajan repositorios y se instalan por terminal. Lo otro que se van a encontrar muy similar es que los comandos son idénticos
O sea, si yo quiero ver la dirección IP por shell en un servidor CentOS va a ser ifconfig. Quiero ver la dirección IP en un servidor Ubuntu va a ser ifconfig. O sea, no hay mucha diferencia. Son muy parecidos. Lo que puede que cambie son quizás los nombres de los paquetes a instalar. Eso sí, por ejemplo, para instalar un servidor web en el mundo del Debian, el servidor que se instala es ¿cuál? Apache 2. Y en cambio acá, el servidor se llama HTTPD. Pero en realidad apuntan a qué cosa? Al mismo. ¿Ya? Al mismo. Entonces son pequeñas variaciones que tenemos que identificar. ¿Ya? Vamos nosotros a hacer una instalación de servidores CentOS, ¿ya? Para empezar a practicar con este tipo de paquetes, este tipo de trabajo por consola. Y en el ramo de plataforma, para los que están en plataforma, estamos trabajando con otras distros, pero son del mundo tal, ¿cierto? En este caso son Ubuntu Server. ¿Sí? Ya. Necesitamos entonces los ISOs de CentOS, que son 3 DVD. ¿Por qué se usan 3 DVD en CentOS? Porque en este caso el primer DVD, el que se llama netinstall ISO, es el que instala el paquete básico. ¿Y qué se instala en un paquete básico? El kernel y la consola. Nada más que eso. En el segundo DVD, el que se llama 1 de 2, se instala la interfaz gráfica. ¿Ya? Y en el tercer DVD se instala generalmente los paquetes o servicios adicionales. O sea, si yo quisiera instalar CentOS solamente con línea de comando y sin ningún servicio, necesitaría solamente el disco, el 1. Si quiero instalar CentOS con interfaz gráfica, que en este caso va a ser Genome o KDE, que son dos escritorios gráficos, necesito el disco 1 de 2. Y si ya necesito instalarlo como servidor, por ejemplo, de aplicaciones, servidor DNS, servidor de base de datos, los 3 discos. Todo depende de lo que vamos a instalar, ¿ya? Pero igual hay que tener los 3 discos más. ¿Funcionan por separado? Funciona por separado, incluso nos va pidiendo la instalación, porque aquí nosotros no vamos a bajar paquetes de repositorios públicos, sino que ya los tenemos los DVD. Si necesitamos actualizaciones de los paquetes, ahí nos conectamos a la red. Esa es la diferencia. Pero podríamos instalar en forma local todo lo que necesitemos de la instalación de CentOS ahora, con los 3 DVD. Pero, una consulta. El DVD 1 de 2 y el 2 de 2 necesitan tener el otro instalado. Lo pide en algún momento, sí, necesita tenerlo. O sea, necesitas que lo tengas tú ahí cargado en el equipo. ¿Ya? No cargado los 3 en la misma bandeja, no se puede, en la imagen virtual. Sí te los va pidiendo en un momento. Instala el disco 1 de 2, instala el 2 de 2, te dice. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Saca el disco y agrega el otro. Me recuerda El ISO. ¿Ya? Eso tenemos que tener Cuando nosotros. veían varios DVD y te decía inserte DVD. Otra cosa importante para comentar sobre el sistema operativo que vamos a trabajar hoy día, que es CentOS Server, es el escritorio gráfico con que vamos a trabajar. ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene. Nosotros trabajamos de dos formas los sistemas operativos. Una es por CLI y la otra por GUI, ¿cierto? Interfaz línea de comando o interfaz gráfica de usuario. Pero aquí nosotros podemos decidir con qué escritorio gráfico queremos trabajar. Y dentro de ello hay dos escritorios gráficos que son los más populares o más utilizados en el mundo de las distros Linux, que uno de ellos es Genome, y el otro es KDE, ¿cierto? Podemos trabajar con uno, podemos trabajar con otro, o podemos trabajar con ambos, ¿ya? Ya, podemos trabajar con ambos. Así que nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la implementación por consola y también vamos a instalar uno o dos escritorios gráficos dentro del sistema operativo. Y eso permite tener alguna facilidad de acuerdo a la utilidad que tenga usted. ¿Y de qué depende instalar un escritorio gráfico u otro? De las aplicaciones que necesitemos, porque las aplicaciones están hechas para los escritorios gráficos. O sea, si yo quiero tener una aplicación en específico, quizás tengo que instalar Genome. Si quiero tener una aplicación diferente o para otra funcionalidad, necesito tener KDE. ¿Ya? Pero hoy en día, ambas interfaces gráficas tienen las mismas aplicaciones. O sea, podríamos trabajar con una o con la otra. ¿Ya? Hace un par de años atrás, Genome tenía menos aplicaciones que KDE porque KDE es un escritorio gráfico más antiguo. De hecho, KDE, si ven un poco la historia, es un escritorio gráfico que es de los años 90. Ya fue desarrollado en el año 97. En cambio, Genome fue desarrollado en el año 2000-2001. Entonces, hay una diferencia de varios años de proyecto.
Pero hoy día Genome ha tenido tanto desarrollo que las mismas aplicaciones las puedes encontrar en uno o en el otro. Hoy día es como comparar cierto sistema operativo iOS con el sistema operativo Android. O sea, usted encuentra una aplicación y va a estar en los dos sistemas. ¿Ya? Por eso Genome y KDE hoy día podríamos hablar que son en paralelo iguales. ¿Cuál usar de los dos? Queda al criterio de cada usuario. O sea, por ejemplo, en forma personal, yo prefiero Genome. Me gusta más usar este escritorio gráfico. Hay otras personas que les gusta más KDE. ¿Ya? Tiene que ver por un tema de usabilidad, de funcionamiento, de adaptación que usted tenga. Entonces, tampoco no podemos tener una regla de decir usted usa puro KDE, usted usa puro Genome. Todo depende de la persona que está programando. Pero, como son sistemas Linux, la mayoría de las cosas, ¿cómo lo hacemos? Por consola. O sea, el tener un escritorio gráfico es como un valor agregado en realidad. Porque todo se hace por terminal. ¿Ya? Claro, solamente un tema de funcionamiento, de hacer tareas más fáciles. Pero en realidad todos lo hacemos, las cosas en profundidad las hacemos por consola. El manejar el kernel, comandos, configuraciones. Ay, qué maravilloso. Vamos a entonces a hacer la implementación Puse el se ve un poco serio. de la primera máquina virtual, ¿cierto? Tener nuestro primer sistema operativo. CentOS. Y aquí pasa algo bien práctico cuando estáis creando las máquinas en VirtualBox. ¿Por qué en VirtualBox no aparece CentOS como plantilla predefinida? ¿Y debo elegir a quién? A Red Hat, porque son de la misma familia. Entonces, si yo quiero crear un CentOS, debo elegir un Red Hat. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Por qué sí aparece Fedora? Porque Fedora lo hicieron como proyecto aparte. Es como un proyecto de texto. Pero el servidor, Red Hat y CentOS son iguales. Son iguales. ¿En qué cambian? En el licenciamiento, en el soporte. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser un Red Hat de 32 bits. ¿Ya? Un Red Hat de 32 bits. Ya. Red Hat de 32 bits. ¿Por qué estáis cortando? ¿Cuánto de...? Ya. Nosotros vamos a crear servidores en los cuales tenemos que aplicar, recuerden, si vamos a utilizar interfaz gráfica, tenemos que agregar una cantidad de RAM diferente a sin interfaz gráfica. Si este sistema operativo lo instaláramos o trabajáramos solamente con la consola, con la shell, deberíamos trabajarlo con 512 MB de RAM. Y por cada rol adicional que le vamos a instalar, ¿cierto? Le vamos a agregar 256 MB más de RAM. Igual que en Windows Server. Si este lo vamos a trabajar con escritorio gráfico, deberíamos tener mínimo 1 GB de RAM. ¿Ya? Por lo tanto, como vamos a trabajar con Genome o KDE, 1 GB. Con respecto al disco duro, necesitamos trabajarlo también reservado dinámicamente, como lo hemos hecho en otras versiones de Windows. Y en este caso, con respecto al disco duro, 20 GB. 20 GB de disco duro. Por defecto, VirtualBox crea que disco tipo SATA, ¿cierto? Son discos SATA. ¿Ya? Y le damos OK. Entonces tendríamos nuestro primer servidor CentOS Server. El resto de la configuración para este servidor es con respecto al arranque, elegir, ¿cierto?, que sea unidad óptica. Y cargar el disco 1 de 2 en la unidad lectora. El 1 de 2. Son 3 discos, ¿cierto? Uno se llama NetInstall, el otro se llama DVD 1 de 2 y el otro 2 de 2. Se hace con el DVD 1 de 2. ¿Cuánto le dio de disco? 20. 20. 1 de 2, entonces. ¿Ya? Estoy en eso. Están terminando. Va a 91%. Ya, con respecto a la tarjeta de red, esta tarjeta, como no vamos a ocupar, ¿cierto?, conexión a la red, la vamos a trabajar ¿en qué modo? Red interna. Red interna. Y de hecho nosotros vamos a configurar los parámetros IP
¿cierto? Muy similares a la red que estábamos trabajando anteriormente en Windows Server, ¿cierto? Entonces red interna, una tarjeta de red. Hasta ahí la configuración básica no tiene mucha complejidad, ¿cierto? Bastante sencilla. La idea es que esto ustedes preparen más de un servidor CentOS, ¿cierto? Así como lo hicimos en Windows Server, tener 2 servidores mínimo, ir haciendo simultáneamente la otra máquina también. ¿Ya? Pueden hacer una para practicar y en la otra van haciendo lo mismo. Los mismos datos, la misma cantidad de RAM, la misma cantidad de disco duro, y lo que van a cambiar van a ser las direcciones IP y los nombres. ¿Ya? Una vez que ya tenemos más o menos clara la configuración básica de nuestro primer servidor CentOS, lo iniciamos. Para que hagamos la preinstalación. El 1 de 2 se instala. ¿Por qué el 1 de 2? Porque le vamos a instalar escritorio gráfico, ¿cierto? Si lo instaláramos sin escritorio gráfico, se ocuparía el que se llama NetInstall. Incluso el tamaño de los discos se nota inmediatamente que uno tiene varios gigabytes y el otro son megabytes, es más pequeño. Eso es lo que le consultaba yo adelante. Si es que el 1 de 2 necesariamente había que instalar el otro. O sea, el NetInstall había que instalarlo. A ver, si yo voy a instalar solamente la versión básica del sistema operativo, el kernel y la terminal, necesito solamente el NetInstall. Si voy a instalar un escritorio gráfico, necesito el 1 de 2. Entonces el kernel viene en el 1 de 2. Viene en el 1 de 2. Viene incluido. En el otro viene sin escritorio gráfico, sin aplicaciones. Y por eso el tamaño, te fijas que son 300 y algo megabytes y el otro es 1 punto y algo gigas. ¿Ya? Ya. Lo primero que pide el sistema CentOS, que la sigla significa, ahí está la sigla del sistema operativo, ¿cierto? Community Enterprise Operative System, ¿cierto? Porque es un sistema operativo basado en un grupo de desarrolladores, un proyecto global. Me pregunta, ¿cómo quiero hacer esta instalación? Y la instalación me dice que puede ser mediante o con interfaz gráfica o puede ser solamente por línea de texto o línea de comando. Esto no significa que el sistema operativo va a tener interfaz gráfica después, es la instalación. Es que la instalación tenga un asistente gráfico o no. Si yo quiero que el asistente tenga una interfaz gráfica para ir haciendo las configuraciones, yo simplemente prefiero la tecla Enter. Si quiero que se haga todo por comando, yo escribo Linux Text. Aquí mismo en esta terminal que aparece cargada. Por eso, esa es la diferencia. Si yo presiono Enter, se va a instalar un administrador gráfico para poder acompañarme en la instalación. ¿Ya? Si escribo Linux Text, solamente consola y todo por comando. Como estamos en un proceso amateur para hacer la instalación, lo vamos a hacer con instalación gráfica. ¿Ya? Enter entonces. Enter. Ahora vamos a... ¿Qué pasó? No sé, yo la pagué, ¿Qué pasó? Ya, ¿qué viene acá? ¿Qué pregunta? Recuerden que nosotros estamos instalando desde una unidad que simula ser un DVD, ¿cierto? Entonces, esa unidad que simula ser un DVD me pregunta si quiero revisarlo o comprobarlo, o si no, no. Si presiono Skip, lo que dice, no revisa el disco. ¿Para qué lo revisa? Porque eventualmente podría estar rayado el DVD, estar sucio, ¿cierto? Y lo que hace ahí, ¿cierto?, es revisar si está con algún error. ¿Ya? Como este es un archivo virtual, no debería tener errores, por cierto. No un archivo físico. Entonces le digo Skip. Salte la comprobación. Ahí lo que va a empezar a instalar es una interfaz gráfica de ayuda para poder hacer la instalación. Esta interfaz gráfica se llama Anaconda, ¿ya? El servicio Anaconda. ¿Ya?
Y ese es el que a nosotros nos permite en este momento ver una pantalla con interfaz gráfica para hacer algún tipo de instalación o configuración. Y genera un puntero, genera un mouse, ¿cierto? Genera algunos elementos para que nosotros los trabajemos. ¿Ya? Vamos a siguiente. La primera parte, que esto es gracias a la instalación gráfica que estamos haciendo, es personalizar la instalación, entre ella el idioma. ¿Ya? Chino. Si nosotros hubiésemos instalado solamente la versión del disco NetInstall, la versión básica, el idioma por defecto es inglés. Entonces, como estamos trabajando con el disco DVD 1 o de 2, ya nos permite tener un paquete de idioma. ¿Ya? Entonces, Spanish. ¿Cierto? Después teclado español por defecto. ¿Cierto? No hay mucho cambio por acá. Y aquí me pregunta por qué va a levantar o va a gestionar un instalador de particiones. ¿Ya? Incluso me dice, se ha detectado un disco de 20 y algo gigabytes, ¿cierto? Y me pregunta si quiero inicializarlo y configurarlo. Le digo que sí, ¿cierto? El disco nuevo que tengo. Entonces me advierte ahí que si el disco hubiera estado en uso va a perder los datos y le va a dar un formato. Le decimos que sí. Ya. Lo siguiente. El asistente de particiones, ¿cierto? Nosotros vamos a ocuparlo ahora, después de que hagamos las particiones manuales, en el segundo disco, segundo servidor centro. Este nos va a servir para practicar y otro nos va a servir para repasar y configurar un poco más avanzado. Es que debería detectar mi disco y ver si tiene particiones. ¿Ya? Entonces aquí me pregunta lo siguiente. Suprimir particiones en dispositivos seleccionados y crear diseño predeterminado. Suprimir particiones Linux, ¿cierto? Y crear diseño predeterminado. O usar espacio disponible en caso que hubiese estado otro sistema operativo instalado. Nosotros, como no tenemos nada instalado, ni siquiera particiones Linux, ni ningún otro tipo de sistema operativo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es crear o suprimir particiones y crear diseño predeterminado, ¿cierto? Que él nos cree las particiones. En la segunda instalación que vamos a hacer del CentOS, deberíamos hacerlo como diseño personalizado, aprender a hacer las particiones. En esta ocasión lo vamos a hacer guiado, el que sería la primera opción. ¿Ya? Y definimos OK. Por lo tanto, él va a crear las particiones por defecto. Después vamos a revisar cuáles son esas particiones. Segundo ítem, me pregunta por qué cosa acá. ¿Qué pregunta? ¿Qué está preguntando ahí? ¿Cómo quiere trabajar la configuración de la tarjeta de red? ¿Quiere trabajarlo en modo dinámico o modo estático? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Manualmente, ¿cierto? ¿O lo vamos a trabajar dinámico? Manual, ¿cierto? Manual. Tiene que ser estático. Por lo tanto, vamos a asignar dirección IP. La dirección IP tiene que ser del mismo rango, la misma red que estamos trabajando en los sistemas operativos Windows Server. ¿Cuál era la red que estábamos trabajando? 1.0, ¿cierto? Máscara 24. Entonces ahí asigna una dirección IP de ese rango. En este caso yo voy a ocupar la 192.168.1.10. Lo bueno de esto es que el prefijo lo puede definir de dos formas aquí. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Como prefijo o como máscara de red? Si fuera prefijo, ¿cómo sería? 24. Y si es máscara de red, cualquiera de las dos formas es válida acá. ¿Ya? Para hacer la configuración. Si estamos trabajando las máquinas en modo interno, ¿podemos tener la misma dirección IP nosotros? ¿Todo? Si estamos en red interna, sí. Si fuese adaptador puente, no, porque saldría a la red. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces tengo una dirección IP, tengo una máscara, esta es una clase C. ¿Ya?
Puedo definir una puerta de enlace 1.1 y puedo definir un servidor DNS. Incluso si tengo servidor DNS en mi Windows Server, lo agrego ahí. ¿Ya? Si tengo mi servidor Windows Server, lo agrego. Si no lo tengo, lo dejo en blanco. ¿Cierto? O lo puedo cambiar después esto. ¿Cuál era su servidor DNS Windows Server? ¿Se acuerdan? Ponga el IP de su Windows Server ahí. El que cumplía el rol DNS. El que era Active Directory también, por cierto. ¿Ya? Y la máquina, aquí se aplica el nombre de máquina. ¿Ya? Por defecto, todos los servidores se llaman localhost. ¿Ya? ¿Cómo se debería llamar esta máquina? ¿Qué nombre le daría? A ver, si recuerden que en el taller anterior tuvieron el NS1, el NS2 y el NS3. Este vendría siendo el NS4. ¿Ya? El NS4. NS4.localdomain. NS4.localdomain. ¿Cierto? Había que seguir el orden correlativo de las máquinas que teníamos creado en los talleres anteriores. Teníamos 3 máquinas Windows Server y cada una era NS1, NS2, NS3. Este sería el NS4. Y la siguiente NS5, la siguiente NS6. ¿Ya? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? De todas formas, si usted se equivoca en los parámetros IP, los puede cambiar. Si quiere cambiar nombre más adelante, lo puede cambiar también, ¿ya? Recuerden que ahora estamos haciendo la configuración inicial solamente. Selección zona horaria, ¿cierto? Santiago, Chile. América, Santiago, para que nos ajuste la hora según nuestra zona horaria. Luego viene una de las partes más importantes y anótela porque aquí siempre tienes problemas. ¿Cierto? ¿La contraseña de qué usuario? De root. Si en Windows Server, en las plataformas Microsoft, el superusuario se llamaba Administrator, aquí el superusuario se llama root. Entonces lo que estamos habilitando nosotros es la contraseña para el superusuario, root. ¿Tiene algún Requisito. En este momento no hay política o no están declaradas las políticas de contraseña, pero la lógica sería 6 caracteres mínimos y tratar de usar mayúscula y minúscula. ¿Cierto? Que es una regla general de una política de contraseña, independientemente del sistema operativo. ¿Ya? Ya. Ahora viene esta parte de la configuración inicial y aquí depende del tiempo que nos demoremos en la instalación y qué disco necesitamos. Porque aquí vamos a declarar qué cosas vamos a instalar. Yo ahora podría hacer la instalación básica sin ningún paquete y sin ningún escritorio gráfico. Podría agregar un escritorio gráfico ahora, lo puedo agregar después, o puedo agregar los paquetes más adelante. O sea, hoy tenemos la posibilidad de poder, en caso de tener algún problema, ¿cierto?, repararlo más adelante o agregar lo necesario que nos faltó, el paso restante. Entonces, lo primero que nos pregunta, ¿cierto?, es ¿cómo quiero trabajar este servidor? Me pregunta si quiero trabajarlo con algún escritorio gráfico, con Gnome o con KDE, ¿cierto? En esta ocasión vamos a trabajar con Gnome. ¿Ya? Entonces seleccionamos Gnome para que instale el paquete gráfico de escritorio, la interfaz gráfica. Segundo, ¿cierto? Venía KDE, lo vamos a saltar en este caso. Ojalá que en el otro servidor lo instale con KDE para tener uno con cada escritorio gráfico, ¿cierto? En la instalación previa. ¿Qué viene después? Me pregunta, ¿cómo quiero trabajar este servidor? Debo seleccionar servidor con GUI. Si yo selecciono solo server, ¿cierto? Es solamente por terminal. Entonces, seleccionamos el escritorio gráfico, que en esta ocasión va a ser Gnome o Gnome, y seleccionamos también una interfaz gráfica. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. ¿Ya? Los repositorios o agregar repositorios son de dónde voy a obtener, ¿qué cosa? Los paquetes
de instalación de este servidor. Por defecto, ¿de dónde los sacaría ahora? ¿Dónde va a obtener estos paquetes de instalación? De los DVD, perfecto. Pero también nosotros podríamos configurar y decirle que lo obtuviese de la red. Por lo tanto, ¿qué necesitaría? Conexión de red, ¿cierto? Conectarse y salir en modo puente. Nosotros no vamos a ocupar la conexión de red porque lo vamos a sacar en forma local los paquetes, ¿ya? Están en los DVD ya incluidos. Y lo otro que me pregunta, ¿cierto? El software a instalar, ¿lo quiero personalizar ahora o lo quiero personalizar luego? Lo vamos a agregar como personalizar ahora, ¿cierto? Vamos a elegir qué cosas a instalar. Ya tenemos básicamente el escritorio gráfico Genome elegido, seleccionado, que se instale modo servidor pero con interfaz gráfica, y también qué cosas a instalar en este servidor, ¿ya? Por eso vamos a seleccionar personalizar ahora, ¿sí? Y siguiente. Ya. Como nosotros elegimos personalizar ahora, lo que van a aparecer son las categorías de herramientas o software a instalar. La idea es que nosotros vamos agregando lo justo y necesario. Un servidor, por ejemplo, ¿sería necesario que tenga un editor de texto? O sea, que tenga una planilla de cálculo. No, porque las funciones que voy a ocupar yo son de server, ¿cierto? No son roles de ofimática. Lo mismo que juegos. ¿Por qué tienen juegos en un servidor? No cumpliría el objetivo que queremos nosotros. ¿Ya? Entonces vamos a ir revisando qué paquetes de software son los que necesitan. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar por categoría. ¿Ya? Y pasamos a la que se llama aplicaciones. Y ahí están marcadas algunas que vienen por defecto. Y la idea es que algunas las saquemos, las que no necesitemos. ¿Ya? Para ir personalizando nuestro servidor. Por ejemplo, editores, tenemos que dejar editores porque tenemos que editar archivos, por ejemplo, de configuración con BI, con Nano, ¿cierto? Entonces, editores lo dejamos. Y ahí aparece cuántos paquetes requiere de instalación. ¿Cuántos van ahí? Por ejemplo, 4 de 9. Si yo quiero revisar los paquetes opcionales, pincho y me dice qué cosas van agregadas. ¿Cierto? Ahí me aparecen qué cosas van agregadas. Ya. Gráficos. Necesito herramienta gráfica en el servidor. Por ejemplo, instala GIMP. GIMP es un programa para hacer edición gráfica que es parecido a Paint. ¿Necesito? Entonces, yo lo que hago de marco completo esa casilla. No necesito nada de ello. ¿Ya? Por ejemplo, dice, hay herramientas de ingeniería, de uso de ingeniería y científico, son planillas, programas de cálculo, ¿no necesito? No necesito. Internet basada en texto, la dejamos por defecto. Internet gráfica, ¿qué es lo que instala ahí? Un navegador web, ¿cierto? ¿Qué navegador web instalaría? Ahí está, Firefox. Entonces lo vamos a dejar en esta ocasión, vamos a dejar Firefox. ¿Ya? Juego de entretenimiento, nada, ¿ya? Oficina de productividad, lo que les comentaba, lectores PDF, editores de texto, ¿necesito? No. Sonido y audio, grabadores de CD, ¿necesito? No, pues no necesito, desmarco. Entonces vamos eliminando paquetes de instalación, ¿cierto? Vamos dejando lo justo y necesario para el servidor. ¿Ya? En desarrollo, ¿cierto? Esta máquina también podría instalar plataformas para programación. Por ejemplo, ya aparecen algunos tipos de lenguaje que soportaría. Por ejemplo, para desarrollar Java, ¿qué instalaría? NetBeans, por ejemplo. Para programación en lenguaje Ruby también instalaría algún editor. Como nosotros no vamos a programar, no aplicamos nada de desarrollo. Entornos de escritorio, ¿cuál ya está seleccionado? Ahí está Genome, ¿cierto? ¿Pueden ser los dos también? Pueden ser Genome y KDE, o pueden ser ninguno, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos a ocupar el escritorio gráfico Genome. Idiomas. Incluso podría agregar paquete de idiomas. ¿Cuál ya tenemos instalado? Español. ¿Para qué quiero cierto otro? Rumano, ajá. Sueco.
Compartir la imagen. Ya, vamos a la parte importante. Aquí se seleccionan qué cosa o qué servidores quiero instalar en esta máquina. Por ejemplo, este servidor, en la segunda máquina ojalá que lo hagan. Si lo van a transformar en servidor web, ¿qué podría ir también ahí? Miren, ¿qué motores pueden agregarse? Miren, supongamos que este servidor lo vamos a transformar en servidor de base de datos. Supongamos, yo pincharía MySQL, ¿cierto? Y luego me iría a paquetes opcionales. Y aquí van a aparecer qué cosas quiero instalar de MySQL. Y por defecto debería ir MySQL tipo server y MySQL ¿cuál más? Client. ¿Ya? Y aparecerían algunas herramientas como Workbench para diseñar base de datos. Aparecerían algunos conectores. Los conectores. Los ODBC. ¿Ya? En este caso no lo vamos a ocupar. Porque este servidor lo vamos a hacer básico. ¿Qué podría instalar también? Miren. Postgres, SQL. Y también veo los paquetes adicionales que trae. Y trae los conectores ODBC para algunos tipos de lenguaje u otros motores. Tampoco lo voy a usar Postgres en esta ocasión. ¿Ya? Herramientas de configuración de servidor. La marco, veo los paquetes que trae. Y aquí las voy a dejar activadas, las que trae por defecto, porque son herramientas para poder configurar los servicios con partición de carpeta u otro. ¿Ya? Este servidor trae un motor FTP. En esta ocasión lo vamos a ocupar, así que lo dejamos habilitado. ¿Ya? Queremos hacerlo servidor web. ¿Cuál es el servidor web por defecto de Linux? Apache. Entonces aquí implementa el servidor Apache. Y también viene con las librerías para integrar el lenguaje de programación, por ejemplo PHP 5, con interacción con base de datos. Como este servidor lo vamos a levantar en forma básica, sin motor de base de datos, solamente vamos a elegir Apache por defecto. Incluso, ¿qué otro servidor podría ser? Ahí viene. Tomcat. Podríamos elegir Tomcat también. Entonces, lo tenemos seleccionado como servidor FTP y como servidor web. Servidor de archivos. Aquí aparecen los sistemas para compartir archivos con máquinas Windows. Esa es la ventaja que podemos hacer acá. Podemos compartir desde nuestro sistema Linux carpetas a Windows y para eso ocupa un gestor que se llama Samba o SMB, ¿cierto? Que es un protocolo que permite compartir mi directorio y que sea visto por otro sistema operativo de la tecnología. Por lo tanto, puedo compartir una carpeta Linux y que sea vista en Windows. De hecho, vamos a ocupar los sistemas Windows para trabajar en conjunto con los Linux, ¿ya? Los sistemas del taller anterior. Lo seleccionamos. Servidor de correo, en esta ocasión no lo vamos a ocupar, porque también podría ser un servidor POP3 o SMTP, ¿cierto? Servidor de nombre dominio DNS, esta máquina no la vamos a transformar en servidor DNS, por lo tanto, también desmarcamos. El servicio de DNS, así como referencia, se llama BIN, ¿cierto? Es el servicio DNS. Él no va a ser servidor DNS, desmarcado. Servidor de noticias tampoco, ¿ya? Servidor de red, sí, lo dejamos declarado. ¿Qué servicios de red se implementan? Los servicios de red, por ejemplo, entre ellas para conectarnos remotamente a la máquina, tiene un servicio que se llama VNC. Y un escritorio gráfico para conectarnos a nuestro servidor. El VNC viene. VNC Beaver. ¿Ya? VNC Beaver viene. Entonces, vamos resumiendo lo que llevamos hasta ahora activado. Llevamos herramientas de configuración activado, servidor FTP activado, servidor web activado, servidor de archivos Windows activado, servidor de red activado, ¿ya? Servidor de red anticuado. Y aquí aparecen los servicios de conexión remota también. Entre ellos aparece, ahí está, Telnet, lo vamos a habilitar, porque lo vamos a necesitar. ¿Ya? Vamos a habilitar Telnet. Nada más.
Y servicios para impresión no vamos a ocupar. No vamos a tener en este caso impresoras compartidas en red para hacer en este caso algún tipo de configuración. Estaríamos ok con la configuración básica. ¿Ya? Sistema base. El sistema base es una forma de hacer más rápida la implementación y uno va pinchando y va agregando todo lo necesario o lo no necesario, pero no me pregunta categoría, sino que me dice servidor básico, medio o avanzado, ¿cierto? Y este servidor también tiene herramientas de virtualización. Él puede virtualizar a otro sistema operativo. ¿Ya? Pero necesitaríamos haber agregado mucha más RAM, ¿cierto? Nosotros como sistema de virtualización estamos ocupando ¿qué es software? VirtualBox, ¿cierto? Si utilizáramos sistemas Microsoft se llama Hyper-V. En cambio, él también tiene sus propios sistemas de virtualización, por tanto no necesitaría VirtualBox ni VMware. Y esa herramienta se llama XenServer o Hyper-V también. O sea, él podría virtualizar a otros servidores. Como en este caso no lo vamos a utilizar, no lo marcamos. ¿Ya? Pero también podría jugar el rol de ser servidor de virtualización. ¿Ya? Siguiente. Ahora dice comprobando paquete o dependencia instalar. ¿De qué debe depender el tiempo de instalación? De las cosas que pedimos instalar, ¿cierto? De eso dependerá. ¿Ya? Y comenzamos con la instalación.